Buenos días, damos un caluroso saludo a nuestra audiencia de Uno para Todos, el programa del Defensor del Televidente aquí en el Canal 1. Soy Mario Morales y este es el espacio de todos ustedes los televidentes que nos ayudan a construir un mejor canal. Recuerden que nos pueden escribir desde la página web www.canal1.com.co, desde el correo defensor@canal1.com.co. Todas sus sugerencias son bien recibidas. Reiteramos nuestra bienvenida a su casa y a su tribuna. El papel que juegan los medios de comunicación en la promoción de la salud es definitivo. A la hora de ofrecerle información de calidad a los televidentes en materia tanto de prevención, cuidado y formación, sobre todo ahora que han aparecido tantas y tan diversas narrativas cuya base médica y ética se desconoce. Los medios de comunicación, pero especialmente la televisión, ¿qué tipo de contenido están proporcionando a los televidentes en lo que tiene que ver con salud, con cuidado, con prevención? ¿Cómo integrar la televisión, la concientización y la sensibilización sobre la forma de afrontar enfermedades, cuidados, tratamientos, infecciones, afecciones, etcétera? Para hablar de este tema nos acompaña Mayerlin Vera, directora de la Fundación Huellas de Arte, que lidera promoción de los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres. Buenos días, Mayerlin. Buenos días, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación. Y Raúl Ríos, que es abogado y presidente de la Fundación Un Mejor Vivir HIV, que vela por los derechos de diversidad y salud sexual y reproductiva. Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptarla. También estarán con nosotros John Ramírez, que es coordinador de salud sexual en la corporación Red Somos, y nuestros televidentes que nos ayudan a construir este espacio a través de nuestros distintos canales. Para comenzar, los invito a que veamos qué opinan esos televidentes sobre el tema que ellos mismos nos propusieron. Los medios de comunicación están ideando programas para prevenir infecciones de transmisión sexual. Yo creo que es necesario, pero creo que este trabajo se está haciendo desde las instituciones educativas. O sea, me parecería muy chévere que hubiesen como más campañas de prevención en los medios, pero pues yo creo que hay de otro estilo. Los medios de comunicación deberían tener una política o promover o promocionar métodos en el cual se prevengan este tipo de enfermedades, ya que son una plataforma muy grande en el que todo el mundo los ve y puede servir de manera positiva. Siento que hace falta todavía mucha información. O sea, digamos, hay muy pocos programas que hablan sobre eso. O sea, no, digamos, yo, por ejemplo, no he visto casi programas que hablen para prevenir enfermedades ni nada de eso. Bien, escasez de contenidos, escasez de precisión, escasez de pertinencia. Comencemos por aclarar lo más urgente en este momento. ¿Cuándo llamar enfermedades sexuales si es pertinente y cuándo hablar de infecciones sexuales y cuándo es pertinente? Nos preguntan nuestros televidentes. Vayan. Pues yo creo que, fíjate que eso que tú estás diciendo tiene que ver con eso de la educación, qué es lo que nosotros sabemos en relación a cada uno de los temas y cómo eso ha ido evolucionando. Entonces siento que este tema de cuándo hablar de las infecciones de transmisión sexual y de la importancia del lenguaje justamente tiene que ver cómo nos relacionamos y cómo tú desde los medios de comunicación te interesas por tener la precisión frente a los conceptos y digamos que hay que saber cuál es la fuente para poder identificar esos conceptos. La precisión de los conceptos es supremamente importante desde mi perspectiva. Muy bien, estamos cerca de una celebración de una fecha que se realiza anualmente y que tiene que ver con la prevención sobre el VIH o HIV. ¿Cómo llamar, por ejemplo, al HIV infección, enfermedad? ¿Qué es lo pertinente? ¿Qué piensa usted? Bueno, yo siempre he sido partícipe de los léxicos técnicos. La Organización Mundial de la Salud, si no estoy mal, aquí mi compañera presente me puede corregir si de pronto lo hago mal. En el año 2014, llamémoslo como en términos jurídicos para poderlo clasificar mejor, declaró inexequible la palabra ETS, ya porque el VIH-Sida, si bien es cierto, es una patología, enfermedad de transmisión sexual. En ese orden de ideas, la misma Organización Mundial de la Salud clasifica que son infecciones de transmisión sexual. Esta terminología, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que cuando se habla de infección, hablamos de su carácter temporal,
tratable y curable? Yo creo que lo más relevante en términos de lo que mencionaba el compañero sobre la terminología es básicamente reducir el estigma y la discriminación y generar una precisión en el lenguaje, que es lo más importante porque justamente reduce la carga a unas vías específicas, ¿no? Y sobre todo porque también permite que todos podamos identificar que unas son las vías específicas y los medios de protección que debemos utilizar en términos de la responsabilidad. Muy bien, incluyamos en esta conversación a John Ramírez de Red Somos. John, actualmente, ¿cómo se considera que los medios de comunicación y particularmente la televisión hablan y tratan el tema de infecciones sexuales o VIH? Frente al tema del abordaje de las ITS en los medios de comunicación, se ha venido abordando de una manera mucho más amplia que hace unos 5 o 6 años. Sin embargo, es importante notar que se requiere que nuestros comunicadores sociales pasen por unos cursos de manejo del lenguaje adecuado. Por ejemplo, seguimos hablando alrededor de VIH de contagio, ¿sí? El VIH no se contagia, se transmite, tiene 3 vías de transmisión, requiere unos mecanismos para que se dé la infección, ¿sí? Entonces seguimos manejando este lenguaje de manera inadecuada, ¿sí? Hablamos de enfermedades de transmisión sexual cuando se deben de hablar de infecciones de transmisión sexual y no cargarle como todo ese peso de estigma y discriminación a estas personas que están cursando por alguna de estas infecciones de transmisión sexual. Mira, justo lo que veníamos comentando, precisión para conocer y también para evitar estigmatizaciones o una carga emocional adicional. Veamos qué preguntan nuestros televidentes ahora que están levantando la mano. ¿Por qué se manejan tantos tabús a la hora de hablar de enfermedades de transmisión sexual y por qué no hay un grupo de jóvenes, para jóvenes que traten estos temas? Muy bien, ¿sigue siendo tabú el tema de la infección VIH, por ejemplo? Por supuesto. ¿Y por qué sigue siendo un tabú? Pues básicamente porque hay una carga sobre los comportamientos sexuales de las personas y entonces desde ahí es donde se inicia, digamos, como toda la carga del sujeto que genera estigma y discriminación por sus comportamientos sexuales inadecuados que se pueden tildar como inadecuados y realmente pues una de las cosas que siempre se tiene como en la mente es la promiscuidad, ¿no? Y creo que no hay una precisión frente a ese concepto en particular. Y creo que aquí la invitación es que todos tenemos libertad de ejercer nuestra sexualidad que, de la manera en la que consideremos lo mejor posible, solo que debemos contar con los mecanismos de prevención adecuados que pasan por lo que decía el televidente, es el ejercicio de tener información. Yo creo que lo que pasa es que hay una información que se maneja en ciertos niveles que no alcanza a llegar, por ejemplo, a los medios de comunicación donde hay una difusión de la información, entonces como que no se conoce bastante de eso porque siempre se carga el tema de la sexualidad a un escenario que es más como desde la confidencialidad y desde la individualidad, entonces no se habla mucho de eso justamente porque no se quieren reconocer que hoy es posible tener, o para eso existen los derechos sexuales y los derechos reproductivos, pero en este caso en particular los derechos sexuales que nos invitan a una sexualidad plena y responsable, por ejemplo. En ese sentido, si sigue siendo un tema tabú, ¿cómo aporta esta celebración de esta fecha anualmente? ¿Aporta a la agenda de discusión o se convirtió simplemente en una cita que se cumple desde los medios de comunicación y particularmente de la televisión? A mi concepto se convirtió en un día de protocolo, como lo acabas de decir, porque realmente los medios de comunicación no están como cumpliendo con esa responsabilidad que parte desde la responsabilidad social que tienen los empresarios. Especialmente los medios de comunicación más aún, porque, digamos, nosotros como fundaciones podemos brindarle las capacitaciones al personal de comunicadores sociales, que muchos de ellos, como decía John, no utilizan el léxico idóneo, no utilizan el lenguaje adecuado y de alguna manera no, de manera indirecta son partícipes de la discriminación por la mala información, o sea, porque no tenemos como ese lenguaje idóneo de cómo se debe hablar en términos de VIH, de ITS, porque es que una cosa es VIH, otra cosa es sífilis, otra cosa, o sea, lo que decía aquí la compañera, siempre encuentra esa barrera cuando tú vas a llegar a hablar de salud sexual y reproductiva, que es que somos un colegio cristiano, somos un colegio
que no hablamos de sexualidad sino en noveno, y hay que reconocer que ya la vida sexual de los jóvenes Cambió. Pero hoy en día hay jóvenes que ya 15 años, 16 años ya tienen una vida sexualmente activa, y realmente la educación, si bien es cierto empieza en casa, los establecimientos educativos también tienen responsabilidad con nuestros jóvenes en este tema. Y no solo la vida sexual como tal, sino también los imaginarios, los acercamientos intelectuales, los conceptos, las percepciones que tenemos sobre la vida sexual y sobre la vida reproductiva, que es necesario a través de los medios de comunicación y particularmente a través de la televisión asentarlos, solidificarlos. No solo desde la perspectiva del lenguaje, como ya lo hemos dicho, que sí, que es muy importante para evitar estigmatizaciones, pero sobre todo desde el punto de vista de la prevención y de romper esas barreras que dejan al tema hoy fundamentalmente como un tema tabú. Por supuesto. Yo quería un poco aportar y pienso que los medios de comunicación pueden aportar tanto en la prevención, sobre todo de muchos comportamientos de riesgo que pueden evitarse en las personas y que puede, por ejemplo, dejar de pensarse, digamos, que el VIH es un tema específico de una población específica, y creo que todos podríamos, a través de las campañas de prevención, que se puedan generar a través de los medios, pues básicamente comprender que todos estamos en riesgo de adquirir cualquier infección de transmisión sexual y que hay unos mecanismos específicos y utilizar la prevención. Lo cual se ha perdido un poco. Antes se veía más desde la perspectiva del miedo que del riesgo, ¿verdad? Pero se ha perdido un poco. Digamos que se han relajado un poco las alertas, y creo que ahí los medios de comunicación tienen una enorme responsabilidad. John, ¿qué evaluación, qué acercamiento podemos hacer con respecto al tratamiento que hacen los medios y la televisión particularmente de estos temas? Siempre el 1 de diciembre buscan activistas sociales, buscan organizaciones, corporaciones, fundaciones, etcétera, y hacen la entrevista, pero son contados con los dedos de la mano los canales que se toman el trabajo de decir, oiga, dediquémosle 20 minutos en un programa todos los jueves para que hablemos de salud sexual. Son muy contados con los dedos de la mano. Y algunos que lo hacen, y que a veces lo hacen de manera amarillista, en el horario familiar donde toda la gente está viendo las noticias del mediodía. Es decir, pasamos de un extremo al otro, de un pudor, de no querer tratar el tema, de no querer tocarlo, a tocarlo de una manera indebida o aprovecharlo de una manera indebida desde esta perspectiva sensacionalista, Raúl. Sí, comparto la tesis de John. De igual manera, lo que decía la compañera, lo que pasa es que en Colombia y en el mundo, hablar de VIH es simplemente hablar de una población específica. Yo soy de las personas que siempre he ido en contra de esta temática, y siempre he dicho, de alguna manera, las agencias internacionales que cooperan en la respuesta al VIH a nivel mundial tienen como culpabilidad en este tema. ¿Por qué? Porque ellos priorizan unas poblaciones claves, ¿cierto? Que son las de mayor riesgo. Entonces, de alguna manera, están diciendo, no, el problema es allá. Y la compañera lo acabó de decir, el VIH es algo que nos toca y las ITS es algo que nos comprometen a todos. En ese orden de ideas, pues, realmente, si yo priorizo una población, y entonces sigo diciéndole a una sociedad en general de que el problema está ahí. No, porque eso es totalmente falso. Si nos vamos a los resultados de las respuestas a nivel Colombia, a nivel ciudades priorizadas, pues no son las más acertadas realmente. Y es un tema que a mí principalmente como representante de una organización me preocupa ese tema en Colombia. Muy bien. Es decir, hay que desligar un poco la idea de que se trata de una infección a raíz de un gusto, de una preferencia sexual. Exacto, es que yo creo que hay que desatanizar, pero quisiera un poco aportar a esta pregunta anterior sobre lo que decía John, y es que yo creo que el 1 de diciembre desde los medios de comunicación se convierte en el canal institucional para poder mostrar los resultados desde la institucionalidad en términos de la prevención y de las acciones que tienen pertinencia, pero realmente no hacen un énfasis sobre de eso que tú estás hablando, que es cómo dejar de poner la carga de la infección en unos comportamientos de riesgo particulares es supremamente importante. Por ejemplo, fíjate que desde nuestra organización nosotros hicimos una jornada de prevención y tamizaje de infecciones del tema de hepatitis y de VIH.
VIH, hepatitis B y C. Y nos dimos cuenta que, por ejemplo, la hepatitis C está en la población adulta mayor y es algo que nosotros pensamos que no podría pasar. Entonces creo que en la medida en que se considere que las infecciones de transmisión sexual no está asociado a un comportamiento de riesgo, sino que realmente es un tema que todos podemos estar sencillamente en riesgo. Esa palabra del riesgo casi que individualiza en el sujeto como todo el tema toda la carga, y la institucionalidad tiene un rol y un papel supremamente importante, y es cuáles son las campañas de prevención. O sea, ¿dónde está la prevención y la promoción y desde qué medios y qué medios está usando para poderlo hacer? Muy bien, recuerden que nos pueden escribir al correo defensor@canal1.com.co con inquietudes o sugerencias sobre nuestra programación. Veamos nuestra tribuna acerca del tema que ustedes nos han propuesto esta mañana. Mi recomendación para los medios de comunicación es primero que antes de hacer campañas de transmisión sexual, se tienen que hacer campañas para el reconocimiento propio, el amor propio, porque desde ahí empieza la relación con el otro. A partir de esto sí podemos hablar de lo que tiene que ver con los temas de prevención sexual. Entonces, a partir del reconocimiento propio, cómo nos podemos cuidar y cómo podemos amar nuestro cuerpo, y de esta manera sí realmente poder hacer efectivas esas campañas. Ellos mismos no les dé pena abordar esos temas, porque a veces es desde los mismos medios de comunicación que hay como una pared y ellos como que no permiten, ¿sí? Entonces, lo que deben de promover es programas de prevención, de cultura, de prevención sexual. Mi recomendación para los medios de comunicación es ser claros, concisos en los temas de prevención. Dan muchas vueltas, pero no es que lo manejen tan claro. A los chicos de hoy en día, con los nuevos Millennium y Centennium, toca que se hablarles clarito. Ya las aguas tibias eran para nuestra época. Muy bien, no a la tibieza desde esta perspectiva. Pero otro error frecuente en las narrativas, particularmente las narrativas periodísticas o institucionales, tiene que ver con el tratamiento desde el punto de vista de los porcentajes, de las cifras, de la estadística, que de alguna manera distancia la problemática, el riesgo y la prevención y la pone en abstracto, ¿verdad? De una población que no existe, un porcentaje que de pronto no existe y que los ciudadanos no perciben como propio, como cercano, como encarnado, con un rostro y unos zapatos específicos. Raúl, ¿qué piensa? Para nadie es un secreto, a mi criterio, siempre lo he dicho públicamente, las cifras siempre son maquilladas, incluso a mi criterio la que se presentó en México este año, totalmente maquillada. No estoy de acuerdo con que la Organización Panamericana de la Salud diga que en Colombia se disminuyó el 20% el virus de inmunodeficiencia humana, donde totalmente es cierto, donde totalmente es falso, porque si nos vamos a la realidad que atraviesan los pacientes que tienen seguridad social y que de alguna manera las entidades promotoras de salud no le cumplen con sus tratamientos. Otra problemática que tenemos en Colombia, la migración venezolana con esta problemática, ellos huyen a buscar sus medicamentos, ellos huyen a tratar de buscar salvar su vida, de entrar a un control que hace más de 4 o 5 años. Es una población que dentro de ese resultado no se tuvo en cuenta. Entonces, a ciencia cierta, o sea, el resultado que se presentó en México, a mi criterio como fundación, lo rechazo por todas sus costas porque es totalmente falso. Pero además de la inexactitud, también genera este distanciamiento que tanto criticamos. La problemática se reduce a números y a cifras. No es que los números y las cifras no sean importantes, lo son, pero dejar descansar la pirámide de la narrativa en las cifras y en las estadísticas hace que la población y los televidentes lo vean como un problema lejano o distante. ¿Qué piensas tú? Pues es que yo creo que las cifras son importantes en relación a cómo se generan respuestas programáticas para reducir justamente, digamos, esas cifras. Pero creo que se aleja de la realidad porque desdibuja entonces los comportamientos de la población general, que es un poco lo que tú estás diciendo, y entonces como que termina generando ese imaginario de que el VIH solamente está en las mujeres que ejercen la prostitución, en la población LGBTI, y entonces ahí uno dice, ok, si uno mira desde las cifras,
pues por ejemplo en la población de las mujeres trabajadoras sexuales la prevalencia es mínima, es decir, ellas tienen un uso más, digamos, sistemático del condón, por ejemplo, ¿sí? Pero sí, y eso entonces aleja la realidad y dice, ok, las mujeres no se consideran en riesgo, por ejemplo, porque creemos en imaginarios falsos en relación a, por ejemplo, la monogamia, ¿sí? Y hay factores que se desconocen cuando solo hablamos de las cifras, ¿no? Entonces las cifras distanciadas de las historias hacen que nos separemos del problema, de la solución, del diálogo y de la necesaria discusión en torno a su prevalencia en la sociedad. Las historias son las salvadoras. No es que desaparezcan las cifras, pero hay que ponerle rostro, historias, cariz humano a toda esta perspectiva con el fin de hacerlo cercano. Recuerden que nos pueden escribir a través del correo defensor@canal1.com.co. Su opinión es muy importante para nosotros. Veamos algunos de los correos que nos han hecho llegar a nuestros canales esta semana con Luisa Polo. Luisa, buenos días. Excelente día, Mario, para usted, para los invitados y para todos los televidentes que están conectados. Bueno, el mensaje: quisiera saber si dentro del libreto y parte del programa Guerreros está hacer quedar mal a algunos participantes, tanto mujeres como hombres, sobre sus vidas privadas, más exactamente vida amorosa. Considero que son temas que nada tienen que ver con el programa. Gustavo Moreno. Es importante mantener la intimidad y la vida privada de los participantes, pero recordemos que se trata de un reality de competencia y que ellos tienen unos roles dentro del concurso que buscan emocionar a las audiencias. Eso es claro para los televidentes críticos y no tenemos que dejar llevarnos al extremo en uno u otro sentido, Luisa. Mario, y otro televidente nos escribe: por favor regresen Amor de Familia al horario inicial a las 12:30 p.m. Es el tiempo de descanso de labores y es una muy buena serie, ya que en el horario de las 2 de la tarde no podemos verla. Gracias por nuestro horario laboral. María Yolanda Medina. Los horarios de las audiencias, particularmente los horarios laborales, son distintos a lo que sucede en Bogotá, a lo que sucede en el resto del país. En el resto del país la gente puede llegar a su casa a consumir estos contenidos y por eso potenciamos esta opinión, Luisa. Y otra de las opiniones de nuestros televidentes: el programa Guerreros es divertido. Mi hija de 5 años es fanática y no se lo pierde, pero últimamente hay una hipersexualización de los participantes que raya con lo entretenido. Deben tener en cuenta que lo presentan en horario familiar, a cada rato muestran los guerreros besándose de manera muy sensual. Erney Ospino. Pues bien, hemos hecho énfasis en este tipo de contenidos. Muchos correos nos llegan para hablar de este tema que es tan sensible para nuestras audiencias, la recomendación para producción y realización. Es horario familiar. Hay población fundamentalmente infantil, a los jóvenes les gusta este programa y este concurso, así que mucho cuidado con el tratamiento. Y otro comentario: el programa Guerreros es entretenido y visto por mucho menor de edad, pero en lo que no estoy de acuerdo y se ha hablado con muchas mamás es el vestuario tan vulgar que en ocasiones utilizan las mujeres para algunos juegos. Muestran más de lo que deberían mostrar. Esto lo tomamos como algo no apropiado para el programa y para el horario. Lucero Olave. Hay una sensibilidad especial en este sentido y por eso hacemos la recomendación y el énfasis sobre este tipo de correos que nos llegan con relativa frecuencia y que hemos expuesto aquí en nuestro programa para potenciarlo frente a realizadores y productores. Gracias, Luisa, por los correos y a nuestros televidentes por escribirnos. Volvemos con John. John, ¿qué tipo de contenido puede ayudar en la prevención de infecciones de transmisión sexual? Es importante que los medios de comunicación abran estos espacios. El simple hecho de que nos estén entrevistando, ya empezamos a hacer educación, pero sí consideramos desde la sociedad civil, desde los diferentes movimientos, que es muy importante, por ejemplo, crear un programa donde hablemos de prevención combinada, crear un programa donde hablemos del tema de PrEP, un programa donde hablemos sobre el tema de las pruebas rápidas para el diagnóstico de ITS y VIH, un programa donde hablemos del uso adecuado del condón, un programa donde hablemos sobre el tema de la sexualidad, el tema del valor del cuerpo, que la gente se reconozca que somos sexualmente activos desde que nacemos hasta que nos morimos y que empecemos a abordar este tema de una manera mucho más abierta, invitando a todos nuestros teleaudiencia el día de hoy pues a que se aborde el tema de la salud sexual y la salud reproductiva en casa, sobre todo el tema de la salud sexual sin
anclarla al tema reproductivo, porque cuando lo hacemos desde el anclaje al tema reproductivo, estamos pensando solamente en prevención del embarazo adolescente, pero no nos damos cuenta que hay otras alternativas, que se debe hablar de manera mucho más amplia y que no solamente debemos prevenir el embarazo, sino también las infecciones de transmisión sexual. Bueno, pues son muchos temas convergentes, la baraja es amplia en términos de contenidos, pero también la urgencia de que sean tratados adecuadamente. Entramos con esta participación de John a la fase de nuestro programa donde hacemos recomendaciones, consejos para el tratamiento desde acá y para también la forma como los deben consumir nuestras audiencias. ¿Tú qué propones? ¿Qué consejos das? ¿Qué recomendaciones nos dejas? Los programas o la televisión podría convertirse en un medio en el que, por supuesto, haya un espacio en donde estén los expertos que reconocen, digamos, cuál es la información que deben recibir las personas. Debe dedicarse a eso. Y creo que, escuchando un poco los comentarios, yo siento que también hay digamos, percepciones en la sociedad en relación a la sexualidad todavía, sobre cómo se debe manejar. Y creo que también hay que abordar este tema abiertamente para poder, digamos, evitar los temores que se tienen desde estrategias educativas que no tengan que ver con impulsar la sexualidad desenfrenada de una u otra forma, sino es poder hablar de la sexualidad tranquilamente. Y otra cosa que desde mi experiencia en el abordaje con las mujeres es que yo creo que se tienen que reconocer, por ejemplo, otros espacios en el que el machismo y el patriarcado hacen también tienen un papel relevante en el que las mujeres creemos que en el momento en el que nos casamos, nuestra sexualidad o nuestro cuerpo pertenece al otro y no nos reconocemos en riesgo, y que también hay otros factores como la dependencia económica que hace que nosotras no tengamos libertad para negociar bastantes cosas. Yo creo que la educación sexual a las niñas debe darse de manera diferente, en donde se reconozca la asimetría de los géneros y sobre todo eso, cómo atraviesa los cuerpos de las mujeres. O sea, son varias cosas, pero creo que sobre todo los medios deben reconocerse como un actor importante en relación a la respuesta del VIH. Yo creo que o del VIH y las infecciones de transmisión sexual, porque se siente ajeno. Sí, y creo que debería incorporarse y ser un mecanismo para poder tener una información pertinente, adecuada y responsable para llegar a la población. Expertos, dices tú, verbalizar, ponerlo como tema de conversación, pero también evitar la legitimación de percepciones y de estigmas como el machismo, que vienen incorporados lamentablemente en nuestras generaciones. Mayerly, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. A ti por invitarnos, muchísimas gracias. Muy amable por tus luces y por tu participación. Raúl, ideas, recomendaciones. Debemos impulsar más en educación. Estoy de acuerdo con John, no solamente cuando hablamos de salud sexual y reproductiva, se ancla hacia embarazos adolescentes no deseados, y creo que hay mucho más por trabajar. Lo que sí objeto es lo de la PrEP, ya que a mi criterio y a nuestra posición como fundación no estamos de acuerdo con la prevención combinada en este país, de acuerdo por la crisis que atraviesa nuestro país. Ya, si bien es cierto, hay que reconocer que existen trabajadores sexuales y trabajadoras, obviamente que se debe pensar en otros mecanismos, y si bien es cierto, también se necesita prevenir el VIH. Colombia no, financieramente, nuestro sistema no está capacitado para asumir eso. Estoy de acuerdo con que sea una PrEP controlada y que las personas que tengan el acceso tengan el justificativo, y los que no y las quieran tomar, que la compren, y que no sea el sistema quien se la tenga que dar. Muy bien, Raúl, muchas gracias. Vale, a ustedes gracias por invitarnos. Muy amable por las ideas. Y en todo caso, para allá, para los televidentes, y para acá, cualificación, actualización, conocimiento, para que cuando hablemos de este tema, apoyados en expertos y en conocedores del tema, seamos precisos y entreguemos información de calidad en esta perspectiva del control, pero también de la prevención. Agradecemos también desde la distancia a John por sus luces, y a todos ustedes, amables televidentes del Canal 1. Recuerden que los esperamos todos los sábados a las 7 en punto de la mañana de la cita. No se olviden de ver
Uno para Todos. Mientras pueden escribirnos desde la página web www.canal1.com.co o desde el correo defensor@canal1.com.co. O si lo prefieren, venir aquí a la Avenida El Dorado 85D 55 en Bogotá, donde escucharemos dudas, quejas o inquietudes sobre nuestra programación. Porque con ustedes somos Uno para Todos. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.